Imagínate pasando un gran tiempo de tu vida produciendo, grabando, editando y publicando muchos episodios de tu podcast y que de repente, sin venir a cuento de nada, desaparezcan de todas las plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy, de manera inevitable, me voy a hacer eco del gran tema de conversación que está transcurriendo en las redes sociales, ¿no? La desaparición, de una gran cantidad de podcasts completos, de principio a fin, feed completo de todas las plataformas de podcasting. Algo con lo que quien más, quien menos, todos alguna vez hemos soñado, ¿no? Que hemos tenido alguna pesadilla más que sueño. ¿Qué pasaría si mañana nuestros podcasts desaparecieran? Yo no me voy a poner a dar absolutamente ninguna certeza porque voy a reconocer algo muy impopular, ¿no? O popularmente malo, que es que no escucho ninguno de estos podcasts. No los escucho, nunca los escuché. Entiendo que sean muy conocidos, muy reconocidos, muy prestigiosos. No son los podcasts que yo escucho, nunca les di play. No tengo ni siquiera una valoración para ellos, pero tengo que tengo que ponerme del lado de estos creadores que dedicaron tiempo, inevitablemente al dedicar tiempo, también dinero, mucho, ¿no? Aunque no hayan invertido dinero, nada más por el tiempo que nos dedicamos a el tiempo que pasamos pensando, produciendo y grabando nuestro podcast, ya es dinero, el tiempo es dinero, sabemos. Y no me queda otra que sentirme vinculado y hermanado con ellos y pensar, wow, loco, qué feo sería si hoy, mañana, no sé, yo grabo podcast desde 2016, si mañana desapareciera por completo cualquiera de mis podcasts, incluso esos podcasts que ya no grabo más, ¿no? Que grabé durante varios años y que de alguna u otra manera, por alguna u otra razón, se cerraron. Debe ser muy duro. Y sobre todo cuando no tenés ninguna justificación, o bien podemos intuir. Vamos a ir un poquitito más para atrás. Hay una serie de podcasts producidos por Podium Podcast, que durante muchos años fue el gran enemigo del podcasting, ¿no? Del podcasting libre y amateur. Muchos compañeros, colegas míos le tenían le decías Podium y le generaba alergia, ¿no? Bueno, estos podcasts que tienen muchísimos seguidores, muchísimos episodios y además una repercusión muy pero muy grande, desaparecieron. De un día para el otro desaparecieron y los propios creadores, los propios podcasters que están detrás de estos episodios, publicando en las redes que no tenían mayor información y que no podían dar más información de la que tenían, que era que habían desaparecido los episodios. Y lo que es peor, Podium con un silencio total, ni siquiera notificando. Mirá que estas empresas comunican. Mirá que vos entrás en las redes sociales y te aparecen comunicaciones de estas empresas, lanzamientos, spam, promociones. Mirá que estas empresas comunican, tienen una fuerza de comunicación. Ni siquiera una carta, ¿no? Como las que escribe Pedro Sánchez, informando, diciendo que están trabajando para solucionar el inconveniente. Nada, al menos hasta el momento que yo estoy grabando esto. Y tampoco estoy demasiado involucrado en el tema porque no me interesan demasiado a mí en lo personal las movidas estas de Podium. ¿Por qué lo traigo? Porque bueno, inevitablemente no puedo dejar de pensar en qué pasaría si mañana, por ejemplo, borraran todo el feed de podcast cinematográfico de Marvel que hemos venido construyendo desde hace muchísimos años con mayor y menor repercusión, con mayor y menor éxito, pero siempre con muchísima satisfacción, con muchísimo disfrute y utilizando todo el tiempo en podcast cinematográfico de Marvel, así como en otros podcasts, contenido con copyright. Música, fragmentos de películas. Hemos hecho cover de canciones porque Mago Punky es un gran intérprete. Bueno, es un gran intérprete, no, un gran autor, canta como el culo, pero ha hecho canciones parodiando a otras canciones relacionadas con el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, bueno, con Podcast Cinematográfico de Marvel tenemos un caso cuando hicimos una review de la primera película de Spider-Man. Across the Spider-Verse, la primera película animada con el Spider-Man de Miles Morales. Ese episodio desapareció de Spotify. Me llegó el aviso y lo borraron de Spotify, no así del resto de las plataformas. Y bueno, eso me acuerdo que me dolió muchísimo y ese es un episodio fantasma, ¿no? Como que lo podés escuchar
En ese momento anunciábamos en iVoox. Tendría que revisar porque tengo tantos episodios subidos en ese feed que no te sabría decir si están o no. Y artísticamente, creativamente, el podcast necesita de contenido con copyright. ¿Lo podemos hacer igual sin copyright? Sí, claro que sí. ¿Lo disfrutaríamos igual? No, porque cuando hablamos de una película de Spider-Man ponemos música de Spider-Man. Bueno, y así sucesivamente. No me quiero meter en estos temas de copyright que en algún otro momento nos meteremos en profundidad tal vez, pero bueno, nuevamente, ahora pienso, ¿no? Cuando veo esto, pienso, ¿cómo sería que se borre directamente tu podcast en Spotify? Que quien más, quien menos, estamos todos, eh, ¿cómo se dice? Entregados a que eso pueda suceder, ¿no? A que de repente Spotify diga, listo, se acabaron los podcasts y baje la palanca. Por eso, bueno, claro, los que trabajamos un poquitito con las páginas web, ¿no? Siempre un backup, siempre tener una copia de todo. Claro, tener copias también es caro, no es gratis. No es demasiado caro, pero no es gratis. Hay que tener copia de todo y ver qué hacemos con esas copias, dónde las guardamos. Recordar ese mito viviente que está dando vueltas por ahí de que todo el backup de una de las torres gemelas estaba en la otra torre gemela, ¿no? Y cuando se vinieron las dos abajo, se quedaron sin backup, ¿no? De tener un backup en la nube, ¿no? De manera física. Bueno, todo este tema que podríamos debatir y que siempre estamos debatiendo en entornos WordPress o en otros entornos también, que los podcasters somos muy de confiar en iVoox, confiar en Spotify y esto. Pero el debate que mínimamente voy a plantear hoy y que lo voy a dejar abierto para desarrollarlo en algún otro episodio, tal vez a lo largo de esta semana, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando salió Podium, cuando empezó iVoox Originals, muchos podcasters, muchos compañeros, colegas míos, no necesariamente cercanos, pero doy fe de que tengo conocimiento de que muchos colegas, compañeros míos que estaban por ahí, decían, uy, si viniera iVoox y me fichara, me eligiera ser Originals, me encantaría, ¿no? Como que era el siguiente paso. Muchos que ya tenían su contenido y en busca de esta inalcanzable casi monetización, iban corriendo a las grandes plataformas para ver si esas grandes plataformas se lo podían comprar. De hecho, se lo podrían comprar, entre comillas, porque por ahí no te pagan nada, por ahí lo único que ganás es repercusión, tal vez, ¿no? Estar en un listado, ¿no? Que te ofrezcan ahí como uno más de todo no sé, el fiambre que venden en la fiambrería, ¿no? Tu podcast. Estos podcasts, tal vez, algunos de estos podcasts ni siquiera necesitaban de Podium para llegar un poquitito más lejos, porque ya habían llegado tan lejos como podían llegar, tal vez, no lo sé. Y de repente nos encontramos hoy con esto, ¿no? Que los borran de un plumazo, supuestamente por utilizar contenido con copyright. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pasará, nadie se ha manifestado, al menos hasta el momento en que estoy grabando esto. Pero me llama la atención cuando me pongo a pensar en eso, ¿no? Como esa persecución de conseguir que una plataforma nos contrate, conseguir que una plataforma aloje nuestro podcast, conseguir que una plataforma, bueno, de hecho en los últimos Podcast Days con Paul Rodríguez, Paul Rodríguez, que por cierto en el podcast de Mumbler, en la sección True Creator del podcast de Mumbler, hizo una reflexión bastante interesante de unos 3 minutitos que te invito a escuchar sobre este tema, sobre esto mismo que estoy hablando yo, una reflexión bastante más corta y mucho más concisa y concreta. Decía que con Paul Rodríguez en los Podcast Days estuvimos hablando con una persona que estaba por ahí intentando vender su contenido a una plataforma, ¿no? Y hasta incluso nos preguntó si en Mumbler nos interesaba comprar su podcast, ¿no? Que Mumbler no, creo que ya está claro que no es una plataforma que vaya a comprar contenidos, ¿no? Todo lo contrario. Pero como esa persecución de que una plataforma pueda alojarnos, darnos visibilidad y todo, puede hacernos perder el trabajo, el esfuerzo de años de nuestra pasión, de esto que es grabar podcast, ¿no? Lo importante que es, una vez más, enfatizar lo importante que es tener control total de nuestras obras, sobre todo en los tiempos que corren, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hablaba con Julio Rembado, autor del libro Buenos Aires BZ, todavía estaba en Argentina, yo en Buenos Aires, le hice una entrevista y hicimos una pseudo amistad, ¿no? Durante ese momento, en la que Julio estaba emprendiendo con su libro, estaba emprendiendo con un libro, emprender con un libro, ¿no? Con un libro bajo el brazo, se iba y sigue yendo a todas las ferias de libros que hay, iba y eventos frikis, eventos de zombies, eventos de terror, iba con su librito, ponía un stand y vendía su libro y así logró crear una comunidad enorme, incluso logró que le produzcan la película y Julio, me acuerdo que me había dicho que una editorial le dijo, mira,
nosotros te podemos publicar el podcast cuando vos hayas vendido X cantidad. No recuerdo si la cantidad era 1000, 10.000, 100.000 libros, ¿no? Cuando vendas 1000, 10.000 libros, vení y nosotros, no sé si era Planeta o cuál la editorial, te publicamos tu podcast. Claro, y Julio me decía, yo cuando venda 1000 o 5000 libros, ya no quiero que Planeta me publique el libro. Ya no necesito, lo necesito ahora que no me compre el libro ni nadie, ¿no? Cuando venda 10.000 copias, ya si vendí 10.000, puedo vender 11.000, 12.000, 15.000, 20.000. Ya cuando venda esa base de copias, la única razón por la que querría ir a Planeta o a cualquier editorial sería por ego. Porque ¿qué más va a hacer? Planeta no va a ir a todos los eventos frikis a los que estoy yendo. Planeta no va a hacer nada de eso. Entonces Julio se dio cuenta de que era ego, ¿no? Entonces ya había decidido, cuando venda esa cantidad que la vendió, no ir y continuar con la promoción independiente de su libro. Sacó otro libro, sacó una segunda novela, sacó la serie, no sé si sacó una tercera también. Bueno, hizo un gran trabajo ahí poniendo el hombro, llevando su bolsa de libros en el hombro. Y que básicamente es la vida del podcaster, ¿no? Y cuando esperamos estas soluciones mágicas, que aparezca alguien, que siempre decimos, ¿no? No va a aparecer, esa persona que vos estás esperando no va a aparecer. Y cuando aparece, este es parte del precio a pagar. Si viene Podium, si viene Evox Original, si viene Podimo a comprarte tu podcast, el sueño que cualquier persona podría perseguir, tal vez estas sean las consecuencias a pagar.